capítulo 17. Y ahí lo tiene abierto y luego vamos a orar para que el Señor sea bendiciendo su palabra. Ahí nomás abra ese pasaje de las Escrituras, capítulo 17, y luego vamos a orar para que el Señor nos hable a través de ella, el Señor haga obras grandes en nuestra vida. Ahí vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos a ti la gloria, a ti la honra. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad maravillosa, el cual nos das esta hora de poder estar delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, aquí estamos reunidos, los que tú has, Dios mío, decidido que estemos aquí, Señor. Estamos, Padre, para rogarte misericordia, para que tú nos hables a través de tu palabra, para que, oh Dios mío, hagas la obra maravillosa en nosotros, Señor. Si hay enfermos, Señor, sánales. Si hay, Dios mío, atormentados ahora mismo, pueden recibir de ti, Señor. Envía, Señor amado, sanidad a los cuerpos enfermos. Envía, Dios mío, esa sanidad a esa, oh Dios mío, a esa enfermedad, Dios mío, que no hay solución quizás, pero tú eres nuestro Dios, el Dios que todo lo puede, el cual, oh Dios mío, nos ha salvado. Aquí estamos, Señor, para ponerte en tus manos este momento maravilloso que vamos a estar meditando tu palabra. Bendícela, llénanos. Oh Dios mío, que corra tu palabra, Señor, como siempre tú lo has hecho, Señor. Sabemos que tu palabra es viva y es eficaz. Así que en esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria, Señor, y toda la honra. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Leemos entonces, hermanos, la lectura. Capítulo 17, versículo 1 al 6. Vamos a leer libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos unos ociosos hombres malos y juntaron una turba alborotadora, la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos, Trajeron a Jasón y algunos de los ante las autoridades de la ciudad, estos estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Amén. Ahí dejamos la lectura. Pueden sentarse, hermanos. Cuando leemos una porción como esta, en donde el apóstol Pablo dice que llegó predicando el evangelio a Tesalónica, exponiendo el mensaje del evangelio sin imaginarse lo que iba a causar en esa ciudad. Cuando vemos al apóstol Pablo llegando a Tesalónica, no se imaginó lo que causaría el movimiento de él llegar a Tesalónica. Él, en esta ocasión, era el segundo viaje de Pablo que hacía, y decidió pasar por este lugar y comenzar, como dice la palabra del Señor, anunciando lo que era el mensaje del Señor. Pero esto causaría un gran revuelo. Esto causaría un gran problema para esta ciudad, para unos pocos hombres que se oponían, ya que esta Tesalónica era una de las ciudades más ricas e influyentes de Macedonia, en donde ahora es Grecia. Pero Pablo vino a esta ciudad con el fin de traer
las buenas nuevas de salvación, de enseñar a Cristo y enseñarles a Cristo y a como dice el versículo 3, que él venía exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y que Jesús, a quien yo, decía él, os anuncio, decía, es el Cristo. Pablo, hermano, llegó a Tesalónica con el único propósito de enseñar al Cristo que había muerto y había resucitado, porque una de las grandes verdades del Evangelio, no solamente que Jesús murió, no solamente es de que Cristo fue crucificado, sino que Él resucitó. Y sabe, una de las grandes doctrinas del Evangelio, de los Evangelios, de la grandes doctrinas del cristianismo, es la resurrección de Jesús. Ahí se basa nuestra doctrina, nuestra creencia. Y Pablo dice que por 3 sábados o por 3 días de reposo, o sea, 3 sábados, no estuvo ni un mes en esa ciudad, comenzó a enseñar, comenzó a predicar a Cristo, la resurrección de Jesús, que era importante que aconteciera. Y esta predicación de Pablo, que era la predicación de la muerte y la resurrección de Cristo, produjo en unos pocos judíos, produjo grande celo que produjo de ellos. Porque dice que se levantó algo ahí en ese lugar. Porque sabe, hermanos, cuando llega la iglesia del Señor, cuando llegan unos cristianos que revolucionan, cualquiera, que llegan alborotando, así como aquí dice que ellos les acusaron de que estaban alborotando la ciudad. Es que cuando los hijos de Dios llegan, es que cuando aquellos que amamos la obra de Dios llegamos, aquellos que el Señor ha hecho un cambio en nuestra vida, cuando llegamos a un lugar, transformamos, ¿verdad, hermano? Alborotamos, y por eso el tema de esta noche le he puesto los que alborotan al mundo, porque así le llamaron a estos hombres que estaban aquí. Entonces los llamaron los que alborotan al mundo, los que alborotan, los que trastornan el mundo entero, dijeron que eran los que habían llegado ahí. ¿Cómo nosotros se nos llama, hermano? No sé cómo a usted le han llamado, loco, fanático, no sé cómo le llaman a usted, o qué es lo que estás haciendo. Al menos nosotros cuando veníamos para acá decían, ¿por qué no fueron otros? Nos pusieron ejemplo como ¿por qué no fue fulano y muchos nos pusieron que ¿por qué no iban otros? Pero sabe, hermano, nosotros dijimos, no, es que esto no lo podemos contestar nosotros, eso solamente lo puede contestar Dios y nosotros. Porque nadie, hermano, nadie puede entender esto que nosotros entendemos, nadie lo puede entender de esta manera más que nosotros. ¿Qué es lo que produjo el gran celo entre los judíos? Para que armaran un alboroto y obligaran a Pablo y a Silas a abandonar la ciudad. Porque dice, hermanos, que se alborotó todo, y algunos de los creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos en gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces de los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres y los juntaron, y juntaron una turba alborotadora, la ciudad, asaltando la casa de Jasón, y procuraban sacarlo del pueblo. O sea que esta gente se armó, hermano, de un desorden para poder sacar a la vida de aquellos hombres. Es que el enemigo siempre se va a oponer al trabajo de la obra del Señor, ¿verdad? Siempre se va a oponer el enemigo a que esto se haga. Pablo aquí no necesitó de tantos días, ¿verdad? Ya lo mismo tiempo que nosotros, ¿verdad? 3 semanas tenía, más o menos fueron 3 días de reposo. O sea, eran como 3 semanas las que Pablo estuvo en Tesalónica. Esas fueron suficientes para que Pablo armara un gran revuelo en aquella ciudad, porque la gente se estaba convirtiendo, la gente estaba dejando lo que eran brujos, estaban dejando la brujería, el que era idólatra estaba dejando la idolatría, el que no quería nada de Dios estaba acercándose al Señor. El evangelio le había llegado a través de Pablo. Y Pablo, hermano, ahí, y Silas, este mismo Pablo y Silas, aquellos que estuvieron encarcelados, ¿verdad? Estuvieron presos, atados de mano.
y que el Señor, ellos comenzaron a alabar y cantar al Señor y que dice que las cadenas se le rompieron. Estos hombres, hermanos, no eran cualquier cosa. Estos siervos de Dios no eran cualquier cosa. Pero dice que viniera, esta turba vino buscando, como se armaron ese alboroto, vinieron buscando a Pablo y a Silas, porque eran los que estaban trastornando aquella ciudad, porque les estaban enseñando a Cristo y a como dijo Pablo, y a resucitado. Estaban hablando de la resurrección. Y encontraron, dice, pero no encontraron a Pablo. Y solo encontraron a Jasón, dice. Y lo trajeron ante las autoridades. ¿Quién era Jasón? Jasón era un hombre que no tenemos mucho conocimiento de él. Pero este hombre era solamente una persona que apoyaba el ministerio de Pablo. Era un hombre hospedador que apoyaba el ministerio de Pablo en Tesalónica. Era un anfitrión de Pablo. Era el que hospedaba a Pablo cuando vino ahí. Pero este hombre, esas son las cualidades que el hombre tenía, era que él era hospedador. Había hospedado a Pablo y por esa causa lo traían ante las autoridades, como dijeran aquí. Bueno, vamos a llevar a los hermanos que han hospedado a los hermanos que han venido allá de Texas. Lo vamos a meter a la cárcel. ¿Qué hiciera usted, hermano? Dijera, no, yo ni los conozco, estos hermanos. Yo no sé quiénes son estos. ¿O qué nosotros diríamos? Pero Jasón, hermano, lo trajeron ante las autoridades y asaltando la casa de Jasón, dice la segunda parte del versículo 5, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. O sea, ellos estaban haciendo un alboroto porque no querían, hermanos, que se siguiera la gente añadiendo al evangelio, añadiéndose a esta iglesia, a este pueblo. Entonces, este hombre solamente era un anfitrión, hermano. Imagínense que lo trajeron delante de las autoridades, al hermanito que había traído, que había permitido que Pablo se hospedara ahí. Imagínense los problemas de Jasón. Los problemas, ¿sabe, hermano? A veces la vida cristiana uno viene esperando que la vida cristiana le resuelva los problemas, ¿verdad? Pero a veces como que vienen problemas a nuestra vida y decimos, esto no me hubiera pasado si no estuviera aquí. Pero mire, esto es un bendito problema, hermano. Es un bendito problema, es un gozo, es un deleite tener problemas en el Señor. Saber que uno pasa pruebas, que pasa problemas por el Señor, por el servicio al Señor. Es uno, hermano, es bien dichoso o bienaventurado, dice el Señor. Dice que bienaventurados los que por mi causa, dijo el Señor, sufren. O los que por mi causa reciben persecución, dijo el Señor. Que nosotros, hermanos, nos sintamos dignos o no dignos, ¿verdad? De eso. De lo que el Señor, hermano, nos permita pasar a nosotros. Pero este Jasón, que era solamente un servidor del Señor. Los problemas que le vinieron a él solamente por ser un servidor del Señor. ¿Cuántos hermanos hemos tenido problemas por ser servidores del Señor? Hermanos, es dichoso el que pasa problemas por el servicio al Señor. Uno de los muchos, y este hombre no solamente pasó problemas por el Señor, es uno de los muchos héroes desconocidos que han cumplido fielmente en ayudar a difundir las buenas nuevas de salvación. Este Jasón, hermano, es un héroe anónimo, desconocido, que no se habla mucho de él, pero fue un medio que el Señor usó para que en Tesalónica se iniciara una iglesia. Y fue una iglesia, hermano, que después Pablo le escribe una carta. Hay primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses. Si usted lee esas cartas, usted se dará cuenta lo que Pablo habla maravillas de esa iglesia. Y es la única de las únicas cartas que dice Pablo que la escribió con su puño y letra. Es de las únicas que Pablo dice, yo le escribí con mi mano. Y cuando habla usted, si uno lee primera y segunda de Tesalonicenses, usted se va a encontrar un número de grandes bendiciones cuando él les habla solamente, no solamente les habla de la resurrección de Cristo, sino les habla les habla de la venida del Señor, de cuando sea arrebatada la iglesia. Si usted lee la primera de Tesalonicenses y la segunda de Tesalonicenses, está llena de esas doctrinas muy importantes que llenan de esperanza a nosotros. Y muchos dicen, los estudiosos dicen que esas cartas eran conservadas
en muchos años fueron conservadas porque los hermanos de Tesalónica habían tomado esto como una herencia maravillosa de lo que Pablo les había escrito, y ahí la mantenían, esa iglesia mantenían esas cartas muy importantes que Pablo les había enviado. Pero ¿sabe quién fue el que fue el medio por la cual Pablo estuvo en Tesalónica? Jasón. Versículo 6 dice: pero no hallando trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El poder del evangelio había llegado a Tesalónica, y cuando el evangelio llega a una ciudad, transforma la ciudad, de verdad, hermano. Porque el que es brujo deja de la brujería, el que está en adulterio deja el adulterio, el que está en fornicación deja la fornicación, el que está, hermanos, en el vicio del pecado lo deja, hermano. Todo, hermano, el que está enfermo es sanado, el que está, hermano, atormentado es liberado. Porque cuando llega el evangelio, llega a una ciudad, los demonios corren, hermano, huyen. Porque la Biblia dice que ni las puertas del Hades podrán contra la iglesia. Y así, hermano, la iglesia ha venido aquí. Aquí ha venido. El poder del evangelio es el que impactó a los primeros cristianos. Ese poder del evangelio, como el Señor dice, más bien Pablo dice en Romanos, que este evangelio es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación, porque ¿quién o cómo una persona se puede salvar, hermano? No solamente por el poder del evangelio. El poder del evangelio que hace que las personas puedan ser transformadas, porque ¿quién podría haber cambiado nuestra vida? Nuestros padres no pudieron, los consejos de nuestros padres no pudieron cambiarnos, los consejos de nadie nos pudo cambiar, pero vino el Señor con el poder de su evangelio y nos cambió a nosotros, ¿verdad? Amén. O sea que el evangelio es poderoso, tiene poder, ¿lo creen, hermano? Amén. El poder del evangelio que impactó a estos primeros creyentes o estos primeros cristianos, ese evangelio tenía tanto poder que derribó todas las barreras sociales, que abrió las puertas de las cárceles. Ese evangelio mismo que cambió a esas personas es el que está ahora con nosotros. ¿Lo creen, hermano? Ese poder del evangelio que cambió a las personas, las cambiaba. Abrió las puertas de las cárceles, como les contaba, que abrió las puertas de la cárcel donde se encontraba Pablo y Silas, porque ellos comenzaron a cantar ahí. Imagino yo cantaban ellos: se está cayendo sobre mí, ¿verdad? Algo está cayendo sobre mí, ¿verdad? Comenzaron a cantar. Es cuando la iglesia del Señor comienza a adorar, comienza a buscar del Señor, suceden cosas maravillosas. ¿Lo creen, hermano? Usted no necesita ir a buscar ayuda. Usted se debe, hermano, usted solamente pedirle al Señor, ponerse de rodillas y pedirle al Señor que Dios le va a ayudar, porque el poder del evangelio es grande. Dice que este evangelio que llegó aquí a Tesalónica, para aquellos que no habían creído, aquellos pocos que no habían creído, ellos pensaron que esto solamente estaban trastornando la ciudad, porque, hermano, el evangelio hace grandes cosas. El evangelio va cambiando, hermano, va alborotando. El diablo se siente alborotado. El diablo, sí, hermano, pues cuando el Señor venía caminando, le hablaron ahí los demonios, le dijeron: todavía no ha sido mi tiempo, le dijo el Satanás al Señor, cuando Dios los mandó a echar fuera aquellos demonios, ¿verdad? Dijo: todavía no es mi tiempo. Y todavía los cerdos, le dice: mándame a los cerdos, le dijeron los demonios. Porque el demonio, cuando el poder de Dios llega, ellos no están a gusto. Ellos, porque saben que hay tranquilidad. Cuando llega el poder de Dios hay tranquilidad, ahí hay algo maravilloso. Porque a eso viene el Señor, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces, este evangelio que llegó a esta ciudad, que cambió a las personas, y sabe por qué cambiaba a la gente. ¿Sabe por qué este evangelio cambiaba a las personas? Porque este evangelio trastorna, aún sigue trastornando a las personas. Porque, ¿sabe? Este evangelio es el que hace que nosotros, como cristianos, que no nos importaba nadie ni nadie, éramos nosotros solamente, no nos importaba la vida de nadie. Pero cuando el evangelio viene a nuestra vida, ya nosotros no nos importa solamente nuestra vida.
Entonces nosotros ya nos importa la vida de los demás, ya nos preocupamos cómo está el hermano, cómo está el amigo, cómo está el vecino, qué le está pasando. Ya nosotros, hermanos, ya nos preocupamos por los otros. Y eso mismo tenía la iglesia del principio. Dice Hechos 4:32, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eso es lo que hacía que la iglesia fuera impactando. Eso es lo que hacía que la iglesia fuera creciendo, fuera, hermano, que no se detuviera. Entonces, o sea que aquellos procuraban dar lo mejor para los otros, pero dice que nadie, dice que todos eran de un solo corazón. O sea que todos eran de un solo corazón. No, nadie decía esto es mío, esto es solo mío. Lo que decían, todo era de todas las cosas las tenían en común. ¿Entienden ese pasaje, hermano? Subraye si usted lo tiene ahí en la Biblia. 4:32 de los Hechos, que dice que nadie, todos eran de un solo corazón, de una sola alma, de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. O sea que el crecimiento de la iglesia se daba a esa actitud que la iglesia tenía, que nadie consideraba que esto es mío, que esto es mío, que esto no se lo comparta con nadie. Era una iglesia que daba todo por los demás. Entonces, eso hacía que el evangelio impactara a la gente. Cuando nosotros comencemos a anunciar un evangelio de esa manera, irá impactando a la gente. Nuestra vida es un reflejo de lo que el Señor va a hacer más adelante. ¿Lo creen, hermanos? Amén. El crecimiento muchas veces hermanos de la iglesia no se da a los grandes predicadores. Muchas veces usted puede decir, no, es que la iglesia va a crecer cuando traigan un gran grupo musical, cuando tengan un gran predicador, no como el fulano, ¿verdad? La iglesia no va a crecer cuando tenga un gran predicador. La iglesia del Señor crece con los líderes anónimos, aquellos que hacen cosas que ni siquiera nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta que usted o que el otro hermano hizo algo, que dio algo. Solamente, hermano, lo hizo. Por esos líderes anónimos es que el Señor hace grandes cosas en la iglesia. Es por ellos que la iglesia sigue creciendo y sigue avanzando. Y entonces, porque hay hermanos, hay líderes anónimos, como decía, que están dispuestos incluso a dar su vida por causa del evangelio. Como este hombre llamado Jason, que estaba dispuesto a dar la vida por esta causa, ¿verdad? Estaba dispuesto a dar la vida por esta causa. Porque lo llevaron delante de las autoridades para acusarlo, para decirle que por qué eran de los que alborotaban. No había otra acusación más que los que alborotan al mundo. Imaginen que nosotros seamos tenidos por ese privilegio maravilloso de hacer que somos los que alborotamos al mundo. De los que traemos a este mundo, no alborotarlo, sino alborotamos al diablo, hermano, porque él sale huyendo. Y aquellos que son sus servidores, esos son los que se sienten dañados, se sienten ofendidos de que nosotros hemos llegado y que estamos arrebatando las almas al enemigo. Nosotros no tenemos pelea contra nadie, hermano. Ni con una iglesia que esté allá, ni con aquel pastor que esté allá, que lo que haga, que lo haga. Nosotros nuestra lucha es contra el diablo, contra Satanás, que es el que se opone, hermano, que nosotros hagamos esta obra. Y se va a poner que usted se levante y ore. Ese se va a poner que usted lea la Biblia. Él se va a poner a que usted se congregue. Él se va a poner a que usted le sirva al Señor. Que si usted había decidido ser líder, ser diácono o ser diaconisa, Él se va a poner que usted lo logre. Pero contra Él es nuestro problema. Contra Él es nuestro que tenemos que luchar. Contra los hermanos de otra iglesia, ellos van para el cielo. Y si ellos, hermanos, si ellos hacen las cosas bien, gloria a Dios. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Nosotros vamos a luchar por lo que nosotros creemos, por nuestros ideales, que es tan importante que el evangelio nos ha traído a nosotros. Que estamos aquí porque denunciamos a Cristo y a este crucificado, como dijo Pablo.
Yo no me propuse nada más, dijo él, que predicar a Cristo y a este crucificado. Nuestro mensaje siempre es este, hermano. No hay otro mensaje, no nos salimos. Porque él dice que el anuncio que él daba era ese. A Jesús resucitado. Amén. Pues quiera Dios que nosotros, hermanos, como este hombre llamado Jasón, como Pablo y Silas, que vinieron a esta ciudad para comenzar algo maravilloso para el Señor, nosotros estemos comenzando a hacer grandes cosas en esta ciudad. Y que nadie, hermano, yo cuando veo por donde paso, yo solamente digo, aquí va a haber una célula, aquí va a haber una obra, aquí va a crecer. Porque ¿sabe por qué? Cuando el Evangelio llega, sucedan cosas maravillosas. El Señor llega para resolver los problemas que hay. Y quizás nosotros podamos tener problemas y decir, no, a mí no me ha sacado de los problemas todavía el Señor. No se preocupe, hermano. Para nosotros esos problemas son benditos problemas que tenemos, porque eso nos va a hacer crecer y amar más esta causa que el Señor ha puesto en nuestras manos. O sea que esto que estamos haciendo ahora vale la pena. Tal vez no miramos el futuro, no lo miramos, solo Dios sabe a dónde nos va a llevar. Pero debemos estar conscientes de que si ahora lo hacemos bien, dentro de los años si el Señor no ha venido, esto será grande. El Señor va a tener aquí familias, aquí va a tener matrimonios, aquí va a tener muchos niños, muchos jóvenes, porque nosotros, hermanos, estamos creyendo que nosotros no estamos peleando contra nadie, estamos peleando contra el enemigo. Y las almas se las vamos a arrebatar al diablo, hermano. No vamos a ir a ganar los que ya están ganados. No, como dijo Pablo, yo me propuse no ir a predicar donde ya se había anunciado el Evangelio. Yo fui a donde nadie anunciaba el Evangelio. Allí vamos a ir nosotros. ¿Están de acuerdo, hermano? Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos. Y en esta hora vamos a orar al Señor y vamos a decir, Señor, heme aquí, Señor. Yo quiero servirte a ti. Porque es importante.